Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra conferencia de acciones ecoeficientes en la operación de concreto, a cargo de la ingeniera Esther Arteta. Ella nos ha acompañado con todos nuestros ciclos de conferencias virtuales. Agradecemos su participación, su ayuda. También agradecemos bastante a León y a Domat, nuestros patrocinadores, que sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Asimismo, les recuerdo que en nuestras conferencias de la FIP está prohibido discutir acuerdos o información que tenga que ver con prácticas comerciales que puedan restringir la competencia. Les agradecemos mucho por su participación. En este momento le voy a dar la habilidad a Esther para que pueda empezar a proyectar y de nuevo muchas gracias por su participación. Listo, muchas gracias y a todos por estar conectados en el día de hoy. Digamos que muchos hemos estado en este ciclo y para los que no han estado, pues bienvenidos. Y decirles pues que esto es uno de los temas que me gusta mucho, a pesar de que estoy segura de que vamos a ver muchas de las cosas que han visto en todo este ciclo, no solamente de mi parte, sino de los demás conferencistas, pero consideren lo que tiene. Un factor importante y un pensamiento importante y diferente, un enfoque netamente hacia el pensamiento de sostenibilidad y el pensamiento hacia el medio ambiente, desde nuestras operaciones de concreto. Entonces, por eso, en el día de hoy, para iniciar... Esther, te interrumpo un momento antes de que arranques. Le quiero recordar a todos los participantes que si tienen dudas o comentarios pueden hacerlo a través del chat. Y les recordamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados para que todos podamos disfrutar la presentación de Esther. Muchas gracias, Esther. Listo, gracias. Entonces, como les decía, dado que este es un tema que es mucho de nuestras prácticas operativas, sin embargo, va a tener un enfoque totalmente hacia un tema que, diría yo, queremos o sembremos en nuestra mente un pensamiento que todo lo que hagamos o muchas de las cosas que hagamos claves en nuestras operaciones tienen un impacto y una consecuencia hacia el ecosistema y hacia nuevos conceptos como lo que es y se ha llamado el desarrollo sostenible. Es por eso que quiero iniciar por ahí. Hacer como una visión macro de este desarrollo sostenible y dónde estamos nosotros como operaciones de concreto y como producto. Tratar de hacer lo más tangible nuestro producto en un marco global de desarrollo sostenible. Es por eso mi inicio con decir que hay tres aristas importantes y claves, porque esto va a ser de manera general el enfoque general del desarrollo sostenible que les quiero dar hasta llegar hasta nuestras operaciones y nuestras acciones ecoeficientes, cuyos elementos son que sea un desarrollo equitativo, o sea, que crezcamos con viabilidad y de manera armoniosa con el medio ambiente. Esto nos ha dado y nos ha enfocado en unos cambios de paradigma hacia lo social, lo ambiental y lo económico entrelazados, y también hacia el concepto de una calidad de vida futura. Por eso, porque el enfoque general de esto dice, el beneficio económico sin la gente y sin el planeta no tiene sentido. Yo creo que este es un momento de nuestra vida, en esta coyuntura que estamos y que gracias a esta coyuntura se da donde de pronto también cosas como estos ciclos de conferencias y estos espacios, pero el beneficio económico o el dinero en este momento no es nada sin la gente y sin la vida. Es por eso que, y sin el planeta como tal, es por eso que parte de todo esto también será en algún momento lo que ya hoy estamos integrando a todo este desarrollo sostenible, como es
los conceptos de salud y bienestar. Entonces, definamos o existe una definición clarita del desarrollo sostenible como enfoque total que fue acuñado en 1987 por una Comisión Mundial donde nos decía que es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que tenemos que trabajar en torno a el futuro y a lo que decíamos, una calidad de vida presente y futura. Los marcos de acción de este desarrollo sostenible vienen siendo, podríamos acotarlos en 5 grandes marcos. Los primeros diríamos que hay un fuerte marco de acción sobre la agricultura. Me encanta este segundo que es sobre la moda y uno en términos generales que son las actividades productivas y de servicio, donde nos vemos identificados de pronto con producciones como en el caso de nuestro producto o de nuestra industria. Pero hablando un poco general de todas, en la agricultura, el gran compromiso es sobre las cuencas, sobre los abonos, sobre los tipos de cultivos y que va muy enfocado a los productos. Aquí es donde nacen o donde se ubican lo que llamamos las etiquetas de producto, claramente además de la agricultura o de los cultivos sostenibles y otros aspectos relativos al desarrollo sostenible. En la moda hay un ámbito increíble y una velocidad que ha tomado el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista que también, como ustedes pueden ver, y vamos a encontrar elementos en común desde aquí que son en la moda, desde la materia prima, de dónde proviene, está amarrado o viene en cadena con los cultivos o la agricultura sostenible. La disminución de contaminantes está presente en todo. Las condiciones laborales ha sido una de la moda que se ha metido mucho, a pesar de que en todos los sectores también está, y en nuestras industrias también está la condición laboral. Sin embargo, en la moda ha sido uno de los factores predominantes o ángulo o arista de este desarrollo sostenible. Y hay un aspecto que empieza y que me gusta traerlo acá sobre la moda, que es el impacto en el uso. El impacto en el uso tiene que ver con un concepto que se empieza a generar desde aquí, desde el ciclo de vida de productos y las culturas de usar, desechar, aprovechar ese producto, y de ahí tiene su interrelación con la moda, digamos con los materiales, la materia prima. Entonces, eso nos hace ver cómo siguen presentes los elementos en común. Las etiquetas de producto aquí también son esenciales y ya hoy en día vemos en todos nuestros productos esos niveles que tienen respecto a ganarse algunos atributos en términos de la calidad o el aporte que tienen hacia un desarrollo sostenible, con el tema de qué tan reciclable, de dónde vienen sus materiales, etcétera, etcétera. En las actividades productivas es donde más fuerte es el concepto de ciclo de producto, y aquí es donde vamos a estar concentrados nosotros con el concepto de operaciones limpias, producciones limpias, mínimas emisiones, aprovechamiento de subproductos, manejo de residuos y también una disminución en el consumo de insumos. Pero aquí también va a haber un ingrediente que se llama etiquetas de productos, va en ese desarrollo, y hay un ingrediente nuevo que se llama declaraciones ambientales de productos. Ahorita vamos a ver por qué y cómo se generan estas declaraciones ambientales de productos. Antes de eso, no dejemos de pasar por el otro campo de acción interesantísimo, que es la arquitectura. Por ahí decía alguna de la moda muy famosa que la moda es como la arquitectura, es un tema de dimensiones y armonía. Pues la arquitectura, que es una moda en nuestros estilos de vida, en nuestros estilos de vivienda, tiene un gran aporte y un gran compromiso con el desarrollo sostenible. Tiene que ser desde el diseño sostenible, impacto sobre los recursos en la hidrología, en los ecosistemas, viene el sitio, si ustedes ven las figuritas de al lado, tiene que ver que los sitios sean sitios que permitan esas ventilaciones, el manejo de aguas, las iluminaciones, un equilibrio entre todo eso, es un equilibrio y una armonía. También tiene que ver con la ciudad inteligente, que se asocia al segundo ángulo o foco de trabajo de campo de acción del desarrollo sostenible, que es el transporte. O sea, la arquitectura, el urbanismo tiene que ver con el transporte y la infraestructura. Todos estos se unen
para que hablemos del desarrollo sostenible. ¿Dónde estamos nosotros? Como veíamos en la arquitectura, aquí tenemos que utilizar materiales sostenibles. Aquí tenemos que hacer procesos limpios, procesos sostenibles que le ayuden a esa arquitectura hacer realidad lo que diseñó de manera sostenible. Entonces, digamos que alrededor de este marco, gran marco de sostenibilidad, se ha desarrollado a nivel mundial lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son no inventados por ninguna industria, sino un compendio de acuerdos que ahorita vamos a ver de dónde se generan, pero que tienen que ver con el vínculo de esos tres ángulos de ser vivible, sostenible, ser vivible y económicamente viable también. Es decir, por eso se habla de 17 objetivos. Cada industria o cada sector que mencionábamos anteriormente o digamos focos de trabajo o de acción, toma de estos objetivos. Muchas empresas o muchas industrias trabajan en el marco de la gran mayoría de estos objetivos. En este momento yo quiero señalar para nosotros que la industria nuestro producto trabaja alrededor de 4 de estos objetivos, siendo ellos como tal la industria y el trabajo de innovación e industria en la infraestructura, las ciudades sostenibles, la producción y el consumo responsable y la acción sobre el clima. Aquí vamos a enfocar nuestro producto y nuestra industria. Y por eso la vamos a enfocar directamente y asociarla a esa construcción, a esa arquitectura que hablábamos, ese sector que se llama el concepto o incluimos el concepto de la construcción sostenible. Si ven cómo vamos de un macro, de un desarrollo sostenible, a un foco de acción que es la construcción sostenible. Y es aquella en que está en sincronía con el sitio, hace uso de energías, agua, materiales de un modo eficiente, provee confort, salud a los usuarios y todo esto alcanzando gracias a un proceso de diseño consciente del clima, la ecología y el entorno donde se construye una edificación. Allí estamos nosotros. Ahí pueden estar embarcándose estos 4 de los 17 focos u objetivos que escogen los sectores de la industria o los sectores empresariales sobre todo el marco de objetivos de desarrollo. También entonces, en esa construcción sostenible y en ese marco de trabajo tenemos que incluir un concepto también que se llama el pensamiento de ciclo de vida del producto. Todo producto tiene un ciclo de vida y tiene mucho tiempo este concepto por existir, sobre todo en los conceptos de mercado, cuando el producto está en su mejor posición, cuando muere, cuando sale del mercado. Aquí este concepto va más allá y se llama pensamiento porque es sobre todo que como en toda etapa de procesos cambiantes, como es la innovación, como es las zonas eras digitales, lo primero es la conciencia, concientizarse y decir que tenemos un pensamiento relacionado al ciclo de vida del producto. ¿Para qué? Para comprender mucho, analizar las ventajas del producto, permitir decisiones informadas, basadas en conceptos de economía circular y utilizar lo que se llama la metodología de análisis de ciclo de vida. Aquí va una de nuestras primeras siglas del día de hoy, análisis de ciclo de vida o Life Cycle Analysis. Entonces, este pensamiento, que es una técnica de analizar todos los posibles impactos que tienen cada una de las etapas del producto o del servicio. Si bien ya están viendo que aplica a cualquier producto o servicio, desde el proceso constructivo hasta un producto específico que va a proveer a ese proceso constructivo, que es nuestro caso. ¿Cómo? Recopilando todo lo que llama entradas de energías, materiales y emisiones, todo aquello que va a generar impacto medioambiental, un potencial de ese impacto, y por lo tanto empezar a calcular. Entonces, en este momento, ese ciclo o hasta donde vamos en ese pensamiento y hacia esos objetivos estamos midiendo. Ya empezamos, además de pensar en el ciclo y los impactos, empezamos a medir de la mano de indicadores. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Normalmente se dice que esas decisiones en cualquiera de estos ciclos y estos análisis van a ser
asociados a la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Que son más que todo comparativos. Son relacionados a cómo voy evolucionando en cada uno de los sitios, de las etapas de mi proceso, en donde yo he identificado que tengo un mayor aporte hacia ese impacto ambiental o hacia esos objetivos. Es por eso que les decía, vuelvo a uno de los ejemplos como el de la moda. La moda encuentra que uno de los impactos que tiene dentro de todo eso es dentro de su proceso productivo y se pega a un objetivo de los de desarrollo de sostenibilidad que tiene que ver con el desarrollo de la gente y el bienestar de la gente. Creería yo que en nuestros procesos, en nuestras industrias, esto viene trabajándose hace mucho tiempo, el bienestar del trabajador, etcétera, y no es nuestro punto crítico en este caso, mientras que en otras industrias va siendo. Pero esto ayuda a identificar lo que es el análisis del ciclo de vida del producto y ponernos esas metas. Veamos algunos ejemplos. Ciclo de vida de una edificación. El ciclo de vida empieza con etapas de suministros de las materias primas, transporte y fabricación. Están enmarcados en rojito porque esos son los que hoy en día hacen más fuerte énfasis en su análisis de ciclo de vida. Luego tiene ese transporte o proceso constructivo de instalación y luego la etapa de uso. La etapa de uso tiene que ver con el uso de toda la edificación y cómo está desempeñándose de acuerdo a ese diseño. Consume la energía que es, consume realmente el agua que es. Hoy en día vemos mucho respecto a esas edificaciones que más adelante nombraremos con el tema de los certificados LEED. Entonces, viene por último su etapa de fin. Su etapa final, fin de vida, es ella para qué va a ser, hasta cuándo es usada. Esos son los conceptos que hoy en día ponen a la construcción sostenible a trabajar sobre retroalimentar las etapas de diseño para definir su reuso, hasta dónde es usada y cómo puede volver a ser usada para que no sean demolidas. Ejemplo de esto, en el ejemplo claro, en edificaciones es cuando tenemos fábricas o bodegas que luego pueden ser usadas para otros, digamos, escenarios deportivos, escenarios de reuniones y eventos, pero que ya por el sitio donde están o por el esquema de la fabricación que tenían ya no son utilizables, pero pueden ser, no tiene que ser demolido ni abandonado. Aquí entramos nosotros en este ciclo, como decía, desde el inicio con el suministro de productos y ahí les tenemos que aportar y también entramos al final de su vida útil. Para nosotros, en nuestra ingeniería, es familiar el tema de que nosotros tendríamos que participar en que ese material que suministramos sea, digamos, aporta a la vida útil de una estructura. Ese es un ejemplo. También hay otro concepto muy general o enmarcado de manera general sobre el ciclo de vida de las construcciones, donde tiene las grandes etapas. Consecución de materiales, su diseño, su uso y su fin de vida. Entonces, cuando conseguimos materiales, ahí entramos nosotros con materiales como el concreto y como nuestras operaciones de concreto. El concreto también tiene un ciclo de vida. El concreto se le ha dado como un marco hacia los ciclos de vida de los procesos, de los productos operativos. No está definido tan claro y muchos de ellos solamente está definido hasta el punto de entrega. Lo que llamamos desde el inicio, la extracción de materias primas hasta la entrega. Y mucho por desarrollar en la aplicación y uso. Hoy vamos a enmarcar todas nuestras acciones en la primera etapa, pero también en el uso y aplicación. Veamos por eso que entonces hemos definido las acciones ecoeficientes como acciones que van a ir integradas a esos procesos operativos. Están diseñadas, tienen que estar diseñadas con tecnologías, equipos, dispositivos que permitan gestionar esos recursos. Como las acciones van dirigidas a todo lo que hablábamos en el ciclo de vida de un producto, hacia cómo aporta la materia prima, cómo aporta el proceso productivo, necesitamos tener tecnología y necesitamos tener todas nuestras prácticas normales en el proceso operativo. Eso va a permitir que yo entregue un producto que permita una mejora continua a partir de su ciclo de vida. Y también, por lo tanto, una mejora o un aporte a su impacto ambiental. Entonces, trabajaríamos desde la formulación, durante la producción y entrega, pero también
integrándolo a su uso y aplicación. No nos podemos quedar como un suministrador de productos con alguna característica de sostenibilidad o con algún análisis de su impacto ambiental si no vamos hasta su aplicación. Los elementos a medir en este ciclo de este producto y con estas acciones son la mitigación de emisiones, como decíamos, todas las energías que ingresan y qué impacto generan hacia el medio ambiente, la disminución o la optimización de uso de recursos naturales, no renovables, fósiles, etcétera, la mitigación de efectos negativos en las ciudades y el proveer confort para los usuarios. Estas dos últimas prácticamente son las de uso y aplicación. Sin embargo, todas aplican en todas las etapas, pero prácticamente y más fuerte las dos últimas y las dos primeras en nuestros procesos de producción, en nuestra operación. Entonces, quisiera contarles que por esa razón, toda empresa o toda industria, digamos que desarrolla políticas de estrategias de sostenibilidad y a eso amarra sus políticas ambientales. Pero esto no lo hace solamente por iniciativa de cada industria, sino que son iniciativas a nivel mundial, donde existen los compromisos a nivel mundial, la cumbre de cambio climático, los pactos globales con las Naciones Unidas, las iniciativas, en el caso bajando un poco, ya haciendo suma hacia la industria del cemento y el concreto, el mandato de agua, que también es un pacto global en el cual nos comprometemos y como ustedes pueden ver, trabajaría hacia esos indicadores que estaríamos midiendo con nuestras acciones coeficientes. Y esto a nivel de nuestra industria, y ahí nos vemos más reflejados, tenemos una hoja de ruta de lo que llaman la ruta de bajo carbono para nuestra industria, donde hay un gran componente que es el cemento, con un gran aporte que está atrás de lo que hoy nos lleva, que es el concreto, es nuestra materia prima. ¿Qué miden estos, digamos, estos objetivos? Ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos en términos numéricos y en términos medibles. Vamos a medir lo que llaman calentamiento global a través de un CO2 equivalente en nuestro producto, o sea, metro cúbico de concreto. El deterioro de la capa de ozono, el potencial de acidificación, pero señalo en rojo los más medibles y los que más se han analizado dentro de nuestros ciclos de vida, que tienen impacto y tienen oportunidad de seguimiento, medición y mejora. Consumo de agua en metros cúbicos, consumo energético no renovable y generación de residuos. Bueno, además del smog y el potencial de eutroficación. Entonces, estos indicadores se van a ver reflejados en algo que se llama los indicadores o la declaración ambiental de producto. Antes de entrar a la declaración ambiental de producto, otro ejemplo que también es de estrategia ambiental, donde va lo mismo, va a medir lo mismo respecto al cambio climático, respecto al agua, respecto a emisiones, respecto a la economía circular, que también es el reuso de materiales, y la construcción sostenible. Cada industria hace su énfasis en eso. Repito, si acá tenemos dentro de nuestro producto el que vamos a suministrar a la construcción sostenible, hacemos análisis de sus emisiones, análisis de su consumo de agua y análisis de su aporte a el cambio climático a través del CO2. Y con su uso y aplicación vamos a trabajar alrededor del aporte a la construcción sostenible. Entonces, se le ponen números a esto. Se le ponen números de la mano de metas. ¿Cuánto debe ser el cálculo por un producto de generación de CO2? ¿Cuánto debe ser las reducciones o las optimizaciones de consumo de agua, de materiales, de combustibles alternativos, etcétera, etcétera? Estos son las metas e indicadores que se ponen. ¿Qué quiero compartir con esto? Que son medibles, que tienen que ser medibles, pero al momento o en la actualidad, ¿cómo se usa esto? Esto es nuestra mejora continua, comparativo. No hay una meta exacta, ni cuál es lo bueno, ni cuál es lo malo, ni qué lo califica, sino que es comparativo y que tiene que ser analizado para establecer la mejora y las oportunidades de cambiar esos números. Les voy a mostrar entonces un ejemplo de lo que se llama la declaración ambiental de producto, en la cual
se van a colocar estos mismos números donde dice categoría del impacto, calentamiento global, agotamiento capa de ozono, acidificación del suelo, los mismos que veíamos allá, agotamiento de recursos, con las unidades que veíamos y los valores por etapa del producto. Cada producto, dependiendo del producto, el conocimiento del mismo, genera sus etapas, define las etapas de ciclo de vida y genera declaración de producto. Esta declaración de producto está cobrando todos los días más importancia desde el punto de vista que demuestra la transparencia que tiene una industria para analizar día a día ese impacto que genera su producto o el producto que está suministrando, en el caso de nosotros, con un objetivo claro hacia en nuestra industria, hacia una construcción sostenible. Porque los procesos de construcción o el sector de construcción está desarrollando su propio ciclo y nosotros responsablemente, como parte de su cadena de abastecimiento, estamos también generándole esta información como alimento para su cálculo. Esta es otra declaración más sencilla porque netamente es, digamos que la que cumplimos en concreto tiene los mismos elementos, a diferencia que en concreto la dividimos en dos, en los elementos por separado y en los impactos. En los elementos de consumo es como el consumo de agua y en los impactos son como el impacto denominado hacia el cambio climático, que es el cálculo de equivalente en kilogramos de CO2. Y otros ejemplos de ellos, por ejemplo, también dice lo mismo, etapas que van generando dependiendo la etapa del producto o la etapa que ellos han definido en su ciclo de producto. Veamos el ejemplo claro y veamos y entremos en materia sobre el concreto. El concreto genera una declaración de producto y puede hacerlo sobre una mezcla individual, y aquí voy a hacer una acotación importante sobre el proceso, cómo va, o los procesos hoy en día de medir estas acciones y coeficientes y dar mediciones sobre ellas. Se hace sobre productos independientes, se hace en referencia, como decía, a algún sector de la industria. La industria ha venido analizando un promedio, un estándar o unos rangos donde están ciertas categorías de nuestro producto para que nosotros empezamos a hacer nuestras comparaciones. En este caso y actualmente, dentro de las políticas o estrategias de transparencia hacia suministrar información a la construcción sostenible, entregamos nuestra etiqueta. Estamos en desarrollo, constante trabajo de armar este tipo de etiquetas de producto o de declaraciones ambientales de producto, por llamarlo así, y entregar sobre un producto. Ejemplo, podemos ver a la derecha una diferencia que hay entre un producto de concreto de 4.000 PSI y un producto concreto de 8.000 PSI, claramente, por aquello de ser el mayor impacto, como vamos a ver ahora, en la participación de sus materiales, su materia prima cemento, tener mayor aporte, pues claramente hacia el calentamiento global, es decir, tienen más impacto. Es de acuerdo a la resistencia, es decir, es de acuerdo a su desempeño. Esto nos va a empezar a permitir a ver qué tanto va siendo esa curva entre un producto de menor desempeño y un producto de mayor desempeño. Esto nos da información, como les decía, porque más adelante veremos cómo esa información se utiliza para establecer prácticas de uso y aplicación apropiadas para que, ¿quién es el beneficiario final? El que usa este producto. El que usa un producto de 4.000 PSI o un producto de 8.000 PSI, es decir, un producto de mayor desempeño. Igualmente, también se pueden establecer o permite esta herramienta establecer comparaciones entre un mismo producto. Si yo tengo un producto, un concreto de 8.000 de alto desempeño, que es de los que más aporta, todas estas acciones que vamos a analizar hoy me van a permitir que baje de por sí respecto a él mismo su aporte al calentamiento global, a las emisiones. Esto es lo que se ve en este renglón donde dice cambio climático. Igualmente, para interpretación de estos análisis también vemos cómo está el total del agua consumida, y esa sí se hace por etapa del producto. Se puede hacer por etapa y se pone un total de cada producto. Por etapa del producto es desde la producción, desde el lavado de equipos. Producción se llama desde el uso de materia prima agua, consumo del agua en el diseño del producto, lavado externo de equipos, humectación durante el proceso y demás consumos de agua.
Esta es la manera cómo se mide y cómo empezamos a controlar. Vamos a hacer el recorrido entonces de estas acciones en las cuales pasaremos desde la materia prima, el transporte y la colocación hasta llegar hasta su uso y aplicación. En términos de materia prima, lo primero que vamos a ver, y como les decía, aquí es donde yo quería decirles, sí, hemos hablado mucho de estas prácticas, pero aquí las vamos a ver y las vamos a asociar a eso que dijimos dentro de ese marco general que vimos de construcción sostenible y del aporte que hacemos. ¿Por qué hacemos cada una de estas prácticas y cómo se va a ver reflejado? En el caso de la materia prima, el uso de cementos adicionados lo categorizaríamos como una de las primeras prácticas o acciones ecoeficientes, y también va muy amarrado a que, además de ser una práctica asociada a diseño de mezcla. ¿Por qué una práctica de diseño de mezcla? Porque si nosotros trabajamos en términos de diseñar nuestros productos desde el desempeño, vamos a poder usar esos cementos adicionados. ¿Con esto qué logramos? La reducción del total de consumo o aporte del CO2 equivalente de nuestras mezclas, la optimización de recursos, el uso de materiales y el aporte final a nuestra estructura de concreto. ¿Por qué? Porque también le vamos a alimentar o a transmitir esta ventaja o este aporte de CO2 a nuestra estructura de concreto. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque si yo uso un tipo de cemento que tengo a mano izquierda como mi entrada, mi input, habíamos dicho que yo tengo mis inputs y mis inputs en este caso es mi cemento. Este cemento es el material que si es adicionado o tiene un consumo energético menor, me permite a mí traer y obtener ese consumo energético menor. Ojo, tendrá el consumo energético menor e igual desempeño. Si no tiene igual desempeño, podrá hacer un equilibrio al desempeño final de mi concreto de la mano de otros aspectos. Entonces, conclusiones, puedo tener igual o mayor cantidad de material cementante en mi mezcla, en mi producto. Voy a usar un cemento adicionado que puede ser de igual o menor desempeño. Hago un equilibrio entre ese desempeño, pero ¿qué busco? Resultado final, el CO2 equivalente final, sin olvidar el desempeño que requiere mi estructura de concreto. Voy a incrementar el uso de materiales alternativos. Ese es el resultado final, que mi material inicial tuvo materiales alternativos, materiales que requerían menos energía para producir y para aportar al desarrollo de resistencia del cemento, y por lo tanto se me transmitió a mí como concreto, yo lo voy a transmitir como materia prima o como concreto con menos aporte de CO2 hacia la estructura de concreto final. Pero tiene otras ventajas adicionales que yo debo ir utilizando para su uso y aplicación. Densifico más la mezcla, me da mejores resultados en términos de durabilidad y me permite a mí también transmitir a la estructura este concepto de durabilidad. Esta es mi primera práctica. En mi segunda práctica, digamos que lo hago de la manera comparativa de utilizar, además de ese material cementante que ya traía un beneficio, voy a utilizar otra adición, el uso de materiales cementicios suplementarios que van a tener también un aporte que puede ser en menor o mayor cantidad, dependiendo de la actividad que tenga este material suplementario en el desempeño de mi producto. Lo quise hacer con el ejemplo claro del concreto de 8000 también. Un concreto de 8000 PSI con o sin adición es fundamental para el aporte que requiere a esta condición de calentamiento global. Las cenizas, los subproductos de otras industrias me van a permitir esto. Me van a permitir, por lo tanto, los mismos ejemplos, los mismos resultados. Optimización del uso de materias primas, uso de materiales alternativos, aporte a las resistencias, aporte a la durabilidad, vista desde el punto de vista de que estos materiales me hacen, además de densificar, me dan un aporte a las condiciones químicas en el momento de verse enfrentado al ataque de agentes externos. Esta es la segunda categoría de acción ecoeficiente desde el punto de vista de materia prima. Y además de eso, le sumo otras cositas a la materia prima y a mi diseño y a mi mezcla, que son los aditivos de última generación. Entre mayor sea su capacidad de reducción de agua o mayor su capacidad de fluidificar una mezcla, me permitirá hacer
una combinación con otros materiales y poder hacer un producto que tenga menor consumo de cemento, menor consumo de agua, más denso, aportar al desarrollo de resistencia y por lo tanto a la durabilidad. Su indicador clave aquí, además de estar complementando el equivalente, el CO2 equivalente del total de la mezcla, de manera comparativa, va a ser el consumo de agua. Este es el indicador clave y este es el indicador clave que desarrollamos con los productores de aditivos. La capacidad de reducción de agua. Como ustedes saben, el aditivo lleva una historia que no es muy lejana. El otro día escuchaba en una de estas charlas, escuchaba que alguien decía que digamos que en los años 80 no teníamos mucho problema con el tema de diseño de mezclas. Yo no había caído en cuenta. En los años 80, a partir de los 90, empiezan a crear tanto y a desarrollarse con una velocidad mayor el tema de los aditivos, que ya te genera a ti unas metodologías o una necesidad de análisis en tus mezclas para lograr la combinación perfecta entre ese consumo de agua, esa plasticidad, ese consumo de cemento, la relación agua-cementante y otros factores como es mantener la manejabilidad, manejar el tema de los fraguados de la mezcla, etcétera. Se convirtió en un ingrediente fijo y necesario en nuestra mezcla de concreto, mientras que antes era un posible mejorador de alguna característica. En ese orden de ideas, cuando trabajamos en su desarrollo, trabajamos de la mano de que cada vez venga aportando más. Yo recuerdo claramente que uno decía, aporta hasta el 12% de la reducción de agua. Hoy en día dice el 20%, no es en realidad el 20%, sino descuéntale el 12% que ya venías trabajando con tu mezcla de referencia, pero hoy en día también hablan del 30 y el 40%. Significa que estoy hablando de un 20-25% más de reducción de agua o de capacidad de plastificar. Eso me lleva a lograr estos objetivos de impacto ambiental tremendamente, un gran aporte. No sin también decir que hay manejo de residuos. ¿Qué significa eso? Que la oportunidad de desempeño de las mezclas me permite a mí que yo desperdicie menos material endurecido, pérdidas de manejabilidad, tiempos de transporte, etcétera. Pero también de por sí el material de por sí también tiene menos riesgo en el tema de vertimientos, en el tema de pérdidas, de desperdicios, de aditivos como tal también en sus tanques de almacenamiento. Cada vez más tecnología, pero que a mí me va a aportar a esta acción ecoeficiente importantísima desde el diseño de la mezcla. En adelante nos quedan los agregados. En esto mucho por desarrollar aún desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del conocimiento realmente de que puedan usarse medición de su desempeño final en el concreto, pero finalmente a partir de dos posibles fuentes se puede utilizar y está cobrando demasiada importancia. Es una tendencia de uso que se requiere y hay una razón por la cual se requiere. Conseguir los agregados, conseguir agregados óptimos, ideales que queremos en nuestra mezcla de concreto, se hace cada vez más lejano a nuestros centros de producción y por lo tanto ahí viene un ingrediente que se llama costo, pero también se llama combustibles y transportes de estos agregados. Entonces, aquí en esta industria creciente se pueden desarrollar centros de acopio, se vienen desarrollando centros de acopio para producir agregados que sean provenientes de la trituración de estructuras de concreto existentes o que también sean de la separación y clasificación vía húmeda, inclusive en nuestras operaciones o en centros de acopio. Esto cobra una tendencia importante para dejar de quitarnos el número de que solamente el 10% del proceso o del consumo de agregados puede ser proveniente de esto. En la medida en que logremos el desarrollo de esta industria, muy seguramente vamos a estar hablando en unos años, así como hablábamos de los materiales cementantes suplementarios y así como hablábamos de los aditivos, cada vez más aportando al uso en el concreto y por lo tanto voy a utilizar material reciclable. Voy a tener uso de recursos o reducción de uso de recursos naturales aportando a mi acción ecoeficiente y a mis resultados en el concreto. Como último, algo general de la metodología de diseño.
repasando, la metodología de diseño es clave. Tener información que retroalimente permanentemente la metodología como la evaluación estadística es clave. Es clave para optimizar. Y optimizar mezclas significa el menor consumo de cemento posible dentro de una variabilidad que tenemos y no solamente un desempeño esperado en términos de su asentamiento y su resistencia, sino que tenga la retroalimentación de cómo va a reproducirse ese diseño y cómo valorar su desempeño. Entonces, la metodología de diseño es clave desde el punto de vista de ensamble granulométrico, consecución o definición de unas relaciones agua-materiales cementantes óptimas del uso también de los aditivos y la retroalimentación de la estadística con que se va a diseñar mi concreto. Eso es clave e importante para aportar a la ecoeficiencia de nuestras mezclas de concreto. Ahí terminamos en materiales y diseño. Si vamos a producción, balance hídrico es uno de los grandes aportes. ¿Qué es balance hídrico? Primero que todo, definir puntos de control y puntos como, igual que hablábamos del ciclo del producto, aquí podemos hablar del ciclo del agua dentro de nuestra operación. Y así empezar a decir dónde medimos, dónde podemos optimizar y dónde podemos tomar acciones. Ese balance hídrico también me permite decir, primero que todo, captar desde los puntos de vista dónde capto. Capto de recirculación, capto de agua lluvia, capto de, sí, clasificación del agua después de esa recirculación. Optimizar los consumos desde la medición de la humedad del agregado, desde toda la humedad en la producción, en la dosificación, pero también cuando voy a lavar, túneles de lavado, pulsadores y boquillas reductoras y controladores lógicos. En este momento esto va a cobrar aún más importancia, como yo les decía. ¿Por qué? Porque ahora cada vez tenemos que ser más automatizados y más dependientes para tener menos manualidades en nuestras operaciones, y esto además de consumir, de garantizarnos hasta un 15 o 20% de reducciones de agua en cada una de estas etapas, nos va a garantizar también una operación limpia, una operación responsable. Y el uso de aguas lluvias también como un proceso de captación, como decíamos, a través de todas las captaciones posibles en techos, en pendientes, etcétera, y también hasta inclusive el uso del concreto poroso. Los pisos porosos para las aguas lluvias son uno de los ejemplos típicos del aporte que hace el material concreto hacia un impacto en su uso y aplicación. Aportar a la captación de agua en los procesos productivos o en las escorrentías superficiales. Cabe anotar ahí la pregunta. Entonces, definí mi ciclo, definí mis puntos de control y defino todos los mecanismos posibles que pueda tener para ir haciendo las mediciones y controles y tener el cálculo del agua desde la producción en mis diferentes etapas del producto. Esto me puede garantizar a mí que puedo reducir hasta los consumos de agua en el 25%. El consumo de agua es un indicador clave hoy en día en la industria del concreto. Y es el consumo de agua que va ponderado de toda la producción, va de la mano de qué tanto fueron nuestros diseños óptimos para obtener una mezcla ponderada de todos los diseños, desde los diseños de alto desempeño o los diseños de concretos convencionales, hasta dónde los llevé en mi optimización para tener un óptimo dato de entrada de lo que es el agua de diseño, pero también luego llevarlo a la producción y lograr el menor consumo de la mano de no tener desperdicios en esos consumos de agua. Después de que hemos hecho el balance, también tenemos otra oportunidad que en nuestro producto, si bien no se va a ver, porque volvemos a recordar de la gráfica abajo a la derecha de un concreto, ejemplo, un concreto de 8000, donde su mayor aporte es el de los cementantes, donde se reduce el aporte del cementante y se sube el color anaranjado, donde es el aporte de aditivos y otros materiales llenantes para lograr el mismo desempeño, pero donde la franja que tiene que ver con combustible va a ser mínima. Sin embargo, de todos modos, tienen su aporte en el costo y tienen su aporte a nivel de
pactos globales en el tema de consumos de combustible y emisiones por tiempos de transporte. Entonces, el usar modelos logísticos es la práctica y la acción ecoeficiente en la cual nosotros medimos a través de tener datos de proyecciones de demanda, curvas de isotiempos, en donde vamos a conocer en dónde vamos a transportar, a dónde vamos a despachar desde nuestros centros de acopio, la real capacidad de los equipos y el estado de los equipos que me permita tener esa capacidad y no desperdicios por su operación, la simulación permanente del despacho, que son las herramientas de hoy en día, que nos va a decir y nos va a permitir reducción del consumo de combustible, reducción de emisiones, manejo de residuos y reducción del cálculo total del CO2. ¿Esto por qué? Porque voy a tener mucha información sobre dónde debo localizar mis operaciones de la manera más eficiente, permanente localización de los vehículos de tal manera que pueda hacer ajustes permanentes, pero también control de la operación. Control de la operación es velocidades, transporte, tiempos de espera, de acuerdo a las rutas establecidas. No leían por allí que dice todo lo que bajó las emisiones de CO2 a través de prácticamente la reducción del 50% de la movilidad automotriz. En este caso, digamos que no voy a obtener eso, pero sí puedo medir mi mejora hacia la reducción porcentual de acuerdo a un mejor control de la operación de los vehículos y a los tiempos de transporte debido a los ajustes que haga. Y es medido y eso me permite tener eficiencia en el consumo de combustible, que es lo que me asocia a el CO2 equivalente, galones por metro cúbico, y a la eficiencia del uso de este transporte en la cantidad de concreto que transportan al mes, que me va a ver reflejado en el calentamiento global también. Por último, eso se ve reflejado, esos son los tres indicadores, todos llevan a lo mismo, se llama tiempo total de viaje. Esta es una acción ecoeficiente clave e importante, a pesar de que no se ve, debido a que los cementantes, como decíamos, tienen el mayor aporte y tienen la mayor oportunidad de actuar sobre ellos. Hagamos un balance hasta aquí. Llegamos al cálculo de emisiones de CO2, uso de recursos y efectos, hasta allí en las tres etapas primeras, en el diseño, en la producción y en la entrega. Vámonos a la última, donde vamos a ver el efecto al usuario final y donde van a haber dos grandes aportes, que son al ciclo de vida del proyecto, según el desempeño de mi producto, que tanto aporta, y a un aporte que es de etiquetado, por decirlo así, pero que tiene su relación con ese ciclo de vida y con esas prácticas de la construcción sostenible, que se llama la calificación LED a través de mi declaración ambiental de producto según cada proyecto. El primer ejemplo claro y bonito de esto se llama el concreto de alta resistencia. El concreto de alta resistencia es un material que, si lo comparo desde el punto de vista de calentamiento global, el concreto claramente va a tener mayor aporte, porque tiene un desempeño mayor en términos de resistencia e inclusive en términos de necesidades de asentamiento. Sin embargo, cuando yo lo hago en términos de su unidad de desempeño, que le hemos llamado el PSI o el MPA, su unidad de resistencia, él va a tener un menor aporte porque está siendo diseñado eficientemente dentro de su categoría de producto de alta resistencia. Pero además de eso, ¿qué efectos tiene en la estructura? En la estructura, que él mismo, así fue que se dio su desarrollo, es un concreto que va a disminuir el volumen de concreto en todo el elemento estructural o en toda la estructura, por lo tanto, áreas de formaleta, por lo tanto, peso de la estructura, en ese caso de las cimentaciones de mayor importancia, y los tiempos de construcción. Esto me va a decir que me va a permitir, en un momento determinado se permitieron o fue concebido hacia las edificaciones esbeltas, hacia el área útil, pero también lo vamos a reflejar desde el punto de vista del total de consumo de material que me aporta CO2 equivalente en esa estructura y también al incremento de vida útil de la estructura. Es decir, en pocas palabras, tengo columnas más esbeltas de 8000 que a la larga van a tener menos material cementante por PSI que requiero en esa estructura,
menos contenido de acero de refuerzo por esa eficiencia que logré de ese producto y permitir su esbeltez, y también voy a tener un material más denso, el cual será más durable. Entonces, este es el ejemplo típico de cómo voy a aportar al desempeño integral de mi estructura de concreto. Otro ejemplo, bueno, y terminando con eso, ¿de acuerdo a qué práctica? ¿Asociado a qué práctica? Al uso de materiales cementantes de alto desempeño, al uso de aditivos de alto desempeño, al concepto de relaciones agua-material cementante óptimos de la mano de tamaños y formas de agregado, es decir, al concepto de volumen de pasta, empaquetamiento, densificación. Este es un, digamos, ejemplo muy importante en nuestra industria, muy importante. Esto no quiere decir que nosotros no utilicemos concretos y nuestro mayor número de concretos sean los concretos convencionales de las resistencias entre 3.000 y 4.000, lo cual no significa que el concepto avance y avance hacia el uso de un concreto de mayor desempeño, porque sigue siendo un porcentaje importante. Pero sumémosle a esto otro concepto que hoy en día está cobrando importancia en las edificaciones, en las construcciones rápidas, limpias, que es el concreto autocompactante. El concreto autocompactante es aquel que fluirá bajo su acción de su propio peso. Esto va a ayudar a que sea más fácil de pasar en elementos estructurales, mejores acabados y disminuir muchos factores como son inclusive la cantidad de productos si va de la mano de combinación de resistencia y también la mano de obra y los tiempos. En esto va a tener, además de todo el compendio del uso de recursos para la estructura, para la construcción, además de eso va a tener el incremento en vida útil de la misma, de la mano de esa densificación y de esa calidad con que va a quedar ese matrimonio agregado acero y acabado final de la estructura. Y el otro ejemplo clarito es el mal llamado concreto durable. No es un concreto durable, es un concreto para estructuras durables, un concreto con una resistencia al ataque de agentes externos, agente externo de manera sencilla y clara, agua con ion cloruro, sulfatos o agua, humedad en sí. ¿Qué quiero? Baja permeabilidad. ¿Cómo lo logro? Con mis técnicas de diseño que decíamos y con mis prácticas también, que decíamos que vienen siendo relacionadas con las acciones ecoeficientes, pero que finalmente en el ciclo de vida útil de mi estructura va a estar dramáticamente presente con el incremento de la vida útil de la misma. El incremento de la vida útil aquí es de relevancia desde el punto de vista de los conceptos de deterioro, los conceptos de las, digamos, aquí vuelve hacerse relación a lo que decíamos en desarrollar mis diseños por desempeño, no solamente prescriptivamente, no solamente un cemento por tipo de cemento, sino con una relación de agua-material cementante adecuada, me va a dar la resistencia por densificación, y más cuando involucro la presencia de materiales cementantes suplementarios para lograr mayor densificación y lograr mitigación y hacer mediciones. Es decir, el concreto durable no solamente, o mal llamado durable, como les decía, no solamente va a ser por sus características, sino también de cómo se desarrolla desde el punto de vista de medición. Entregar desempeño. Entregar desempeño, y esa es la clave en la que se sigue trabajando para aportar a la construcción sostenible. El concreto de color es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque los concretos de color me van a aportar a la reflectividad. Digamos que podría decirse que de acuerdo a las necesidades de isla de calor, este concreto va a aportar, así como también en el caso de los pavimentos. En el caso del pavimento, el concreto de por sí aporta a la isla de calor y por lo tanto a la isla de calor de las zonas rurales va a aportar al confort. Este es, digamos, el objetivo de esto. Y entonces, señores, para terminar, les podría decir que en el uso y aplicación es importante
no solamente considerar los atributos sostenibles del concreto como material de construcción, como tal medirlo y decir mi concreto tiene esta declaración ambiental de producto, tiene esta etiqueta de producto, no solamente, sino que también cómo me va a aportar a la construcción sostenible. El ejemplo típico de esto es la etiqueta de producto o la etiqueta de los alimentos en términos de las calorías. Calorías, grasas, proteínas, carbohidratos, sodio. Puede ser de por sí un producto que tenga relativamente bajo categoría, porque sí se categoriza hoy en día como unas categorías que es bajo o alto, pero tiene que ver es con el compendio de la ingesta total de otros alimentos de tu parte y de otras prácticas en términos de salud física para poder garantizar ese desempeño. Esa es la forma de, digamos, compararlo con nuestra vida cotidiana, pero que tiene una gran importancia, aunque no lo parezca, hoy en día, de aportar a la construcción sostenible. Quiero hacerles un recuento, además de esto, que entonces, para aportar a la construcción sostenible, no solamente con mi atributo de producto que consuma o que aporte más o menos, o que sea qué tan sostenible o verde, que podría llamarse, cómo me aporta a una construcción sostenible. Entonces, para eso hay que conocer qué es eso, y una de las formas es la forma con CENIDE, o como se califica la categoría de construcción sostenible. Entonces, el certificado LEED es un certificado que fue creado para definir esta construcción sostenible, estableciendo unos parámetros de medición. Al igual que establecemos en nuestros parámetros concretos, en la construcción se establecen unos parámetros de medición. Dichos parámetros pueden tener categorías dependiendo del tipo de construcción. Puede ser una construcción de edificaciones, puede ser nada más en el diseño de interiores, o puede ser nada más en la categoría de operación de construcciones, de mantenimiento de operaciones. Pero para las nuevas construcciones es el que vamos a ver, que es el primero. Vivienda y edificaciones, nuevas construcciones, colegios, espacios comerciales, hoteles, etc. Esto se compone de 10 elementos o 9 elementos, no me acuerdo cuántos son, 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Aquí lo que hacemos es ubicarnos donde estamos nosotros aportándole esos nuevos elementos. Esto es del diseñador de la arquitectura sostenible y yo les voy a aportar, yo soy un material. Entonces voy a aportarles en materiales y recursos y puedo aportarles muchas veces en innovación de su diseño indirectamente, en calidad interior también, de acuerdo a la calidad de mis productos, en la eficiencia del agua o en el sitio. Y digamos algunos ejemplos de por qué. Cuando hago materiales, veamos algunos ejemplos. Bueno, antes de eso, establecer que ellos allí en esos capítulos tienen puntos. Entonces, claramente igual. ¿Por qué? Porque tienen mayores impactos. Entonces, vean ustedes cómo energía y atmósfera, mientras que materiales, pues sí es importante, pero ahí nosotros le podemos aportar uno de estos 13 puntos tranquilamente. En eficiencia de agua podríamos indirectamente aportarle, y en innovación y diseño algunas veces. Entonces, prioridad regional también se le aporta a pesar de que es poco. ¿Qué significa eso? Productos regionales. Entonces, el concreto de por sí es producto regional porque se produce localmente. Entonces, en esto nosotros lo que hacemos es analizar en cada uno de esos aspectos, por ejemplo, en el de productos, qué tanto podemos aportar. Cuando nuestro producto contiene material reciclado o lo que llaman material de preconsumo, que viene de otras industrias, como lo vimos en nuestras prácticas, nosotros estamos aportando. Y le podemos aportar y demostrar ese consumo a nuestro constructor para su construcción sostenible y para su calificación de manera transparente, que nosotros tenemos un aporte en ese punto. También, como decíamos, con el concreto de color. El concreto de color le va a permitir que su uso en el tema de isla de calor vaya a tener unas mediciones mejores que otros materiales o que el mismo concreto de otros colores. Entonces,
por arquitectura de su diseño, que muchas veces lo hacen por ser un diseño en el espacio concebido y cálido y demás, el color va a ser un aporte importante. Y también para el manejo de aguas, como decíamos, en sitios está el manejo de aguas lluvias. El manejo de aguas lluvias con el concreto permeable es uno de los elementos también importantes o ejemplo claro que pueden contribuir. Y por último les quiero dejar este grafiquito que lo dice todo. ¿Será que es un concreto verde? ¿Va a una construcción sostenible que también es verde? ¿Qué tan verde es? A mí particularmente me gusta decirle concreto verde, pero qué tan verde es ya es un tema de lo que decíamos. A través de nuestras mediciones, a través de nuestras comparaciones, a través de nuestro comportamiento en el tiempo, nosotros vamos dándole esa categoría. Y esa categoría va de la mano de, en gris, las prácticas que hemos revisado, que son prácticas relacionadas a diseño, desde aditivos, materiales cementantes, la metodología como tal, producción, el control de agua, el manejo de los residuos, el uso de combustible y por último el desempeño y vida útil a través de alta resistencia, resistencia a ataques externos, especificaciones por desempeño. Recuerden que lo que yo decía, aquí en desempeño me quiero y vida útil me quiero detener un poco a decir, no todo es que si yo tengo ultra alto desempeño, porque nuestra industria no es así, ese es el 10-20% máximo de nuestra industria es el 80%, pero las especificaciones por desempeño nos van a permitir entrar hacia la curva o hacia digamos, las acciones relacionadas con el diseño. Materiales, metodologías de diseño y no quedarnos en la prescripción y quedarnos en el acompañamiento en el uso de los procesos de colocación. En los procesos de colocación, que si bien no lo mencioné, pero el ejemplo extremo es el del autocompactante, en los procesos de colocación. ¿Aló, Esther? Acciones que a veces nosotros diseñamos concretos normales, 4 pulgadas, 5 pulgadas y diseñamos con el uso de aditivos sin abusar ni de los costos, sino a pura eficiencia, vamos a tener aporte a la economía circular y aporte a la construcción sostenible, de la mano de las emisiones y de la mano del CO2. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir en el día de hoy. Estoy disponible si quieren que miremos preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Estuvo muy enriquecedora y súper completa. Tenemos una pregunta, la cual dice que cuáles son las mejores recomendaciones para el manejo de ripio o material sobrante en las fundiciones que retornan a las plantas. Sí, se me olvidó mencionar una cosa importante, que resulta que, bien importante la pregunta, porque resulta que uno encuentra en estos casos mucho y hemos trabajado muchísimo en estos casos una historia como de nunca acabar en ese sentido. Importante, claramente disminuirlo. Obviamente yo sé que siempre habrá. Entonces tenemos, en la medida en que se ha disminuido, tenemos el tema de los sitios de reciclaje, la planta de tratamiento, que si en la medida que tenga una condición que ya hemos logrado disminuir estos residuos, tenemos unas mediciones, de hecho, se me olvidó mencionarlo, pero estaba dentro del manejo de residuos, tienen unos estándares y en la manera de industria lo estamos trabajando. Un número, por decirte algo, un número de kilos de material sobrante por todo el metro cúbico, toda la producción que tengas en tu operación. Entonces, si en esa medida ya hemos trabajado de acuerdo al modelo logístico, que ese siempre ha sido como mi opinión, desde el modelo logístico de la coordinación, que no es fácil y que tiene que ver con el acompañamiento, la construcción, el acompañamiento y la conciencia, o el pensamiento este que decíamos, de ciclo de vida de todos, ¿cierto? Para poder disminuirlo. Dicho esto, y logrando disminuciones, que es donde te puedo dar mi aporte, porque es como lo hemos trabajado fuertemente, lograr ser el mínimo de estos desperdicios,
digamos que las plantas de tratamiento son lo mejor. Es decir, tú haces su lavado y ese lavado sufre el proceso de decantación para sacar el agua, utilizar el agua reutilizable, que también lo veíamos en la presentación como el agua reciclada, uno de los factores que se puede estar diciendo que se utiliza en algunas operaciones y lo mencionábamos en otras, hasta el 100% del agua, a pesar de que es un agua con material cementante, que puede tener una uniformidad y unas condiciones ventajosas para su uso en el concreto y sacar los sólidos por otro lado, y ahí disminuyes ese manejo de desperdicio. El filtro prensa también es un ideal de todas nuestras operaciones tenerlo, pero a veces digamos que las cantidades como que no lo ameritan, pero también es una forma de lograr sacar los sólidos y volver a utilizarlos en una manera. Ese sería el ideal. Yo te puedo decir que existen plantas que son como cuando uno dice el ecoeficiencia total que reciclan, existen con la reciclado, con la reutilización del agua, inclusive de los residuos. Muy poco lodo, porque es cumplir el ciclo, esa cantidad que te ingresa con la capacidad de tu planta de acuerdo a tu operación. Ahora, si eso no se puede dar, claramente toca hacer reutilizaciones que la tecnología de aditivos no lo permite, con el tema de utilizar, hemos desarrollado operaciones con proyectos en los cuales tú, digamos que ese agua de lavado lo puedes reutilizar considerando unos controles pues de mucho cuidado, porque pierdes cierto control cuando son operaciones muy automatizadas, pero lo puedes tener en operaciones pequeñas con un nivel de control que reutilizas el agua que quedó en el vehículo. Ese agua que quedó en el vehículo, el residuo, perdón, no es el agua como tal lavado, un pequeño lavado interno, una cuantificación estadística de cuánto te está quedando, o general, promedio, de cuánto te está quedando y utilizar ese residuo. Ahora, como último, las prácticas de hacer elementos prefabricados, para tener también, que me sirven para adecuaciones de pisos, para adecuaciones de muros, permanentemente necesarias en una operación de concreto en la cual quiero tener, digamos que, divisiones adecuadas para aportar a otros factores, a otros controles. Listo, Esther. No tenemos más preguntas. Te queremos agradecer infinitamente volvernos a acompañar en nuestros ciclos de conferencias virtuales para jefe de planta. Como siempre, súper enriquecedoras tus conferencias. Y también queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a León y a Omat, que hacen esto posible. Y pues, Esther, de nuevo, muchas gracias. Y a todos Vicente, a ti muchas gracias también por la invitación, a todos por asistir. Espero no aburrirlos. Ya yo creo que muchos están listos para poco a poco seguir en conviviendo con la condición de vida, pero que tengan en cuenta que les haya quedado como algo de ese pensamiento, y que es un pensamiento que se puede utilizar en estos momentos. Un pensamiento que no solamente va de la mano del manejo de resultados hacia las emisiones y demás, pero sí también el resultado de lo que necesitamos, que es sacar adelante nuestro negocio en este momento, en estas condiciones de arranque de la industria, del mercado, del sector. Sí, por supuesto. A todos muchas gracias. Les comparto el link para nuestra conferencia de pasado mañana, miércoles 5 de junio, la cual va a estar a cargo del ingeniero Enrique San Román. Esta sería la segunda parte para los que nos pudieron acompañar sobre planeación de ventas y operaciones en las plantas. Muchas gracias a todos, y Esther, de nuevo, muchas gracias a ti, a León y a Omar. Gracias, que esté muy bien. Gracias, lo mismo, feliz día para todos.